placer estar aquí, pero este ano seguro que o prazer é moito máis grande. Non pudo ser en xaneiro, que era a nosa data habitual, pero aquí estamos, e despois de todo o que pasou neste ano e pico tan duro para todos, e para moitos especialmente, pois é unha alegría moi grande para mí, sei que tamén para vos estar aquí, para homenaxear un compañero de profesión que o merece, un de tantos, unha lista moi longa que seguirá durante moitísimo tempo, e tamén para vernos e para poñernos o día, porque hai moitos que hai moitísimo tempo que non nos vemos, pero vexos moi ben, estupendamente a todos e a todas. Bueno, imos ir ao lío, porque temos que premiar un compañero de profesión, é unha persoa, permitideme que o diga, que me teño moito cariño, porque teño compartido con ele moitos e moitos momentos televisivos e nunca me dixo que non. Así que, Arturo Maneiro, parabéns e moitísimas grazas. A concesión do premio ACTA, que recolle esa concesión, di resumidamente o seguinte: a Xunta Directiva da Asociación de Periodistas de Galicia, reunida en sesión ordinaria o 21 de outubro de 2020, decide por unanimidade entregar o premio Diego Bernal 2021 en súa 26ª edición a Arturo Maneiro Vila. Sustenta a decisión na ampla e fecunda trayectoria como xornalista en todas as facetas e recoñécese tamén, moi importante, a súa aposta decidida polo asociacionismo profesional, sabémoslo todos. Así que, de novo, parabéns, grazas, imos ir empezando, o guión é o de sempre, como somos todos case que da casa, xa sabemos ben, e imos escoitar para empezar a presidenta, Ricarda Beitilo, a presidenta da Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez. Buenos días. Presidente de la Xunta, familiares de nuestro querido Diego Bernal, directivos y miembros de la PEGA, querido Arturo y colegas. Me siento muy emocionada, porque al fin nos encontramos en esta edición de la entrega del premio Diego Bernal. Tuvieron que pasar 9 meses complicados y dificultosos, como bien lo acaba de decir nuestra querida colega y presentadora Susana, para poder reunirnos en esta ya 26ª edición de un galardón tan apreciado por la PEGA. Sin duda, son muchos los méritos que rodean a Arturo y que todos apreciamos. Valores que le hacen merecedor de un premio que auspició con enorme tesón y jalonado con grandes historias profesionales. Aquí hoy nos acompañan unos cuantos. Profesionales cuyo coraje y empuje podrían servirnos hoy más que nunca de guía para encarar una profesión que a todos preocupa y ocupa, pero en cuya mejora hemos de seguir empeñados, individual y colectivamente. La reunión de hoy supone la mejor expresión de nuestro saber contribuir al prestigio social del periodismo y concitar intereses comunes. Podemos y sabemos encontrarnos, y eso sin duda será el espíritu que mueva la PEGA en esta nueva etapa que me honro en presidir. Hoy brindaremos porque lo cotidiano recorra pronto nuestras vidas. También por todos los que las dolencias han impedido acompañarnos, por su desgracia, muchos colegas que están en ese estado, deseando que nuestra fuerza les anima a superarlas. Sin dejar de recordar a todos los amigos y colegas que se ausentaron en estos tiempos y cuya existencia son ya parte indeleble de la nuestra. Queridos colegas, que esta celebración suponga el inicio de un trayecto fructífero para todos y también para la PEGA. Gracias, querido Arturo, y gracias, por supuesto, a la Xunta de Galicia, a la Secretaría Xeral de Medios, por su colaboración en este evento, y también a Banca. Y a todos, gracias por vuestra generosa respuesta a esta convocatoria de esta vuestra asociación. Gracias. É a laudación do premiado, porque sempre escoitas cousas interesantes e sorprendentes, non? Que mellor non coñeces da persoa. A ver este ano, que pasa? Bueno, o encargado de papela é Alfonso Cabaleiro, así que adiante, Alfonso, cando queiras. Buenas tardes. Acaba de decir o presidente que non minta, o sea,
Autoridades, precisamente, presidente, gracias, porque contamos sempre con tu presencia en este acto, que é unha reafirmación, creo que, da profesión de lo que somos realmente compañeiros e que queres estar apoiando este acto. Familia Bernal, quero facer unha mención especial a Víctor Freixanes, presidente da Real Academia, que está por aquí, autoridades, amigos, amigas, colegas, asistentes todos, Arturo. Por encargo da nova presidenta e polos anos convividos, tanto na larga etapa compostelana como noutras anteriores, síntome un pouco obrigado a trazar algúns datos biográficos de Arturo Marina. Son quizás os menos coñecidos, os que marcaron a súa trayectoria. A definición. Arturo, dicimos moitos, é como é. É o que quiso ser. É o que quere ser. Son tres lemas que encarnan a súa vida, que se encarnan na súa vida e na súa forma de ser. E que explican, penso, que non teña esa insatisfacción vital de que nunca somos o que queremos ser. Arturo sempre quiso ser periodista, xornalista. E xa nos tempos dunha infancia laboral pensaba nun futuro de experiencias de comunicación. Arturo nació en A Coruña, no seno de una familia muy modesta. Su padre, marinero, falleció muy pronto y su madre tuvo que sacar adelante 3 hijos varones. Esta circunstancia llevó a Arturo con 12 años a trabajar en un almacén de comidas. A los 14 compatibiliza el bachillerato nocturno con otro trabajo, esta vez en una tienda de pesca submarina que, además de esta faceta desconocida, técnico de pesca submarina, nos descubre a un Arturo experto en todo tipo de manualidades, de lo que algunos nos aprovechamos años más tarde para algún trabajo escolar de nuestros hijos. Son los años juveniles de Arturo, en los que ya se despierta ese querer ser periodista que se plasma en la edición de una revista para jóvenes en la parroquia coruñesa de San Rosendo y en la elaboración de distintos periódicos murales. Sigue compatibilizando el trabajo con los estudios de bachillerato superior y común, y son años en los que también se descubre esa faceta organizativa que ya muchos le conocemos. En aquel momento ligada al deporte, fue entrenador de un equipo de los primeros que hubo en Coruña de hockey sala y como promotor de torneos de fulbito a través del Club Juvenil Águila. Tuvo una pequeña tentación de reenganchar como cabo primero después del servicio militar voluntario, pero ya con 23 años decidió estudiar periodismo con los ahorros de un horario laboral más intenso, becas y trabajos en verano. Se fue a Pamplona, a la Universidad de Navarra, donde coincidió con algunos nombres hoy conocidos del periodismo español: Carlos Llaguz, Manolo Hidalgo, Fermín Goñi, y también conoció a grandes profesores como Carlos Soria, Gómez Antón, Ángel Faust, Alfonso Nieto y el betanceiro Francisco Iglesias, con los que colaboró en diversos estudios, especialmente en uno de viabilidad de un periódico de tarde que le supuso un buen trabajo de campo a través de encuestas en kioscos y calles. Es en esa época cuando le conozco en el Colegio Mayor Torre 1. Él era una institución, quizás el residente más respetado, tanto por los novatos como por los veteranos, quizás porque él era mayor, entre los que ya destacaba Antonio Herrera. Verlos jugar al fulbito era una de las actividades más divertidas, tanto por la calidad deportiva de ambos como por las disputas que mantenían y la leña que se daba. Hizo sus primeras prácticas de periodismo en La Voz de Galicia, dirigida entonces por Francisco Pillado, a quien siempre recuerda con mucho cariño, y donde conoció a Juan Ramón Díaz, ese gran referente periodístico que también nos dejó con Antonio Herrero de forma prematura. El mismo día de la licenciatura comenzó a trabajar en la Gaceta del Norte de Bilbao, en algunos de los años más duros del terrorismo de ETA, entre 1977 y 1981. Cubrió la tragedia de los asesinatos, el comienzo de la autonomía vasca, en contacto profesional y personal con personajes como Azarios, Bencochea, Sonchaga, Don Borronea, Venegas, la vuelta de exiliados como Manuel Irujo, un trabajo que define como muy intenso
en el que hay precaución y miedo, en el que consigue exclusivas como los llamados papeles secretos internos del PNV, y en el que es testigo directo de una de las noticias más terribles de esos años y para nuestra profesión: el asesinato de su jefe y amigo José María Potén. Un asesinato que marcó un antes y un después en la trayectoria sanguinaria de ETA. Arturo fue una de las primeras personas que acompañó el cadáver mientras esperaban los resultados de la autopsia. Ese asesinato también marcó el futuro de la Gaceta. Precisamente una serie de redactores no contentos con la marcha del periódico crearon una agencia, Vascopress, que competía por la actualidad política y con un confidencial de mucho éxito. Allí estaban también Antonio Petit, recientemente fallecido, y Charo Zarzalejos. Siempre quiso volver a Galicia y en 1984 regresa para trabajar en el Ideal Gallego con Enrique de Arce, donde se dedica a la información y opinión política. Después de haber seguido muy de cerca la creación de ETV, le atraía la experiencia audiovisual y en 1985 comienza a trabajar en la televisión de Galicia, en el primer equipo pionero de periodistas que pusieron en marcha los servicios informativos, con Luis Caíno como grandísimo director y Enrique de Arce de redactor jefe. También colabora con ABC como corresponsal en Galicia. En 1990 es nombrado director de informativos de la TVG con Ramón Pillot en la dirección general. Y ya con Paco Campos pasa a ser el director de la TVG en 1994 y de la Radio Galega en 1996 hasta 1999. Este juego de nombramientos y ceses entre Campos y Manello ya fue analizado en la última edición de los premios. Son muchos los hitos y las anécdotas que jalonan estos años y mandatos, pero enumerarlas extenderían demasiado estas notas y María me amenazó muy severamente si me pasaba de tiempo. Podemos resumirlos en una exigencia en el rigor informativo, en la profesionalización y modernización de todas las áreas, en hacer de los medios públicos auténticos receptores y transmisores del servicio público, y la promoción de mujeres periodistas a puestos de dirección de distintos informativos, algo entonces nada habitual. Arturo publicó el primer libro sobre la influencia de los medios públicos gallegos en el idioma gallego y publicó también el primero, y creo que único hasta ahora, libro de estilo de informativos de la TVG. Esta etapa audiovisual tiene su parte final entre los años 2009 a 2016 como miembro hasta su jubilación del Consejo de Administración de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia. Paralelamente al ejercicio periodístico siempre le preocupó todo lo relacionado con los aspectos organizativos, laborales y asociativos de la profesión. Es por lo que en 1995 impulsa y crea la Asociación de Periodistas de Galicia. En 1997 promueve un congreso de periodistas de Galicia para iniciar algo en lo que ya venía trabajando y aunando voluntades: la constitución de un colegio profesional a lo que dedica muchas horas y esfuerzos. Preside la gestora y se vuelca en la aprobación del colegio por parte del Gobierno y del Parlamento de Galicia. Aquí está un subletrado que contribuyó muchísimo a trabajar con él, así como la organización de las primeras elecciones, encabezando en una candidatura que no sale elegida. Esto le permite intensificar más su labor docente como profesor asociado en la Universidad de Vigo, en Pontevedra, a la que llegó en 1997 después de haber presentado la tesis doctoral y conseguir el título de doctor en comunicación por la Universidad de Navarra. Son también los años en los que crece y madura la Asociación de Periodistas de Galicia, con numerosas iniciativas que ya todos conocemos, como estos premios Diego Bernal, y que son objeto que fueron por parte de María. A su lado, distintas personas, aquellos primeros, Javier, Ángel, Pepe, Fran, distintas sensibilidades, distintas ideologías, pero creo que todos, o por lo menos algunos, orgullosos y también agradecidos de ser sus compañeros y de ser y querer y seguir siendo sus amigos. Muchas gracias. Ponemos agora co momento
importante deste acto pregamos ao presidente da Xunta, o premiado e a presidenta da Asociación de Periodistas de Galicia que suban o estrado para proceder á entrega desa vieira de prata que simboliza o premio Diego Bernal 2021. Así que, adiante, presidente, e aí o temos os compañeros gráficos que te desteco para facer a foto e collero todo moi ben, que salga moi ben, moi bonito, e moi bonito. Procedemos a eso, a entrega da vieira de prata que simboliza este premio Diego Bernal 2021. A continuación, a presentada asociación vai a facer entrega o premiado do libro Arturo Maneiro, periodista, editado pola asociación e que é unha obra de homenaxe, de recoñecemento e de respecto na que 36 importantes xornalistas galegos, facéndose eco do sentir xeral, analizan e recrean a vida e a obra de Arturo Maneiro Vila como inexcusable referente profesional e persoal. A portada é unha caricatura de Ciro López, realizada expresamente pro libro, así que aí queda esa E agora sí, escoitamos o premio Diego Bernal 2021 Arturo Maneiro, que vai coller, supoño que as folliñas, non? Aí está. A tablet, porque é un moderno Arturo. Bueno, podedes supoñer que non teño palabras suficientes como para poder agradecer convenientemente este acto que efectivamente, pois, despois de tantos anos sendo o que estaba entregando, pasar agora a ser o receptor, pois é unha sensación totalmente distinta e sobre todo se me sorprende cun libro de Ciro, ilustrado por Ciro con esa caricatura, bueno, como menos non vou chorar aquí, pero sí mostrar que estou emocionado. Como tamén vamos con presa, eu tiña previsto facer algunhas palabras sobre temas de periodismo que creo que podrían ser interesantes para algún tipo de valoración posterior, pero a mí me dá a impresión que o único que podo facer é agradecer a presencia do presidente, agradecer a presencia de todos vos, agradecer a presencia tamén de Víctor Freixanes como presidente da Real Academia, pero que está neste caso como amigo, e moitos outros amigos que están. Tamén quería agradecer de feito especial a presencia de dous colegas de barrio que quixeron sumarse, que son da Coruña, que tivemos moitas aventuras a mediados do século pasado, Xosé Ramón Vázquez Liñeiro e Lorenzo López, que quixeron vir da Coruña, quixeron especialmente, non son do gremio, pero son recordos de fai máis de 50 anos. Por tanto, eu me gardo todo o que tiña previsto, porque sei que non debemos espaciarnos máis en todo o que a comida que temos que dicir, simplemente comentar, decir algo da profesión, pero que un pouco está na línea que decía María antes, relacionado co prestixio. Eu tiña aquí unhas notas feitas sobre algúns aspectos, digamos, importantes que podemos ter en conta para que o prestixio do xornalismo se manteña e, a ser posible, poida medrar para ser realmente un servicio público, pero vou aforrar todo o que teño escrito aquí, publicaremos na página web. Entonces, simplemente leo o final. En definitiva, todo o que mellore o produto que ofrecemos aos lectores, ointes e espectadores axudará a que se manteña ou recupere o prestixio do xornalismo para que poida servir á sociedade a mellorar as súas condicións de vida. E nós seguiremos a traballar nunha profesión emocionante. Moitísimas gracias.
Pues sí.